Pues ahora sí, Expediente Z casi abrochando el planeta con el gran, el único e incomparable Juan José Zanoletti. Los cambios en este último cuarto de siglo. Se ha cumplido el primer cuarto de siglo y es un buen momento para mirar hacia atrás y ver cómo ha cambiado el sector. El cambio es constante, pero no somos conscientes de ello y solo lo apreciamos cuando observamos con perspectiva, tomando distancias. Al final del siglo pasado, durante la década de los 90, hubo cambios profundos en el mercado. Cerraron todas las revistas, no la mayoría de ellas, sino todas, incluso aquellas que llevaban en el mercado durante décadas, como por ejemplo Don Mickey, Simoc o 1984. Echaron el cierre una gran cantidad de librerías especializadas de cómic y también de editoriales. Las ventas bajaron exageradamente. El género de superhéroes dejó de ser el más predominante. El manga se convirtió en el género más vendido. Estos cambios no ocurrieron por azar. Detrás de cada uno de ellos hubo razones sobrias que se pueden cuantificar. El formato de novela gráfica se había impuesto y el lector prefería leer una historia de principio a fin y no serializada a lo largo de un año en una revista. El manga se convirtió en lo más buscado por dos razones. La primera, por culpa de la explosión del anime en la televisión. Todas las cadenas públicas y privadas emitían anime a diario desde la mañana hasta la tarde, lo que hizo crecer la afición entre los más jóvenes. Y después, un manga tenía 4 veces más de páginas que un cómic convencional y además tenía un importe la mitad más bajo. Fue un cómic más asequible para el lector más joven, de modo que la afición por el manga fue creciendo exponencialmente y fueron los superhéroes los que se vieron más afectados. En el mercado irrumpió otro fenómeno social, las consolas de videojuegos. Los jóvenes gastaban su dinero en videojuegos y no en cómics. Luego llegó Internet y la crisis del cómic se acentuó. Las editoriales, desesperadas por vender y llegar al mayor público posible, apostaron por abandonar la distribución de kiosco y no solo centrarse en las librerías de cómic, y se extendieron a las librerías generalistas. Hasta entonces, el cómic se distribuía como un producto de merchandising. Por primera vez comenzó a distribuirse como un producto literario. Todo esto fue algo bueno, pero dejó tocadas a las librerías especializadas, había más oferta cultural, se leía menos y para colmo ahora tenían que competir contra las librerías generalistas y los grandes almacenes. El resultado fue el cierre paulatino de las librerías. También hubo cambios estéticos y narrativos en el cómic. Había llegado Photoshop, a pesar de aquellos que decían que un dibujo a mano nunca podría ser sustituido por un dibujo photoshopeado o que colorear con Photoshop demostraba falta de talento. El Photoshop se impuso, e incluso los que parecían que nunca lo iban a emplear lo utilizaron. Que tomen nota del pasado los anti-IA. Sin embargo, pronto se observó que no era suficiente apretar un botón en Photoshop para que pariera un cómic. Seguía necesario tener mucho talento y saber hacer cómics para emplear correctamente la herramienta. Que tomen nota del pasado los anti-IA, que creen que apretando un botón sale un cómic. Y de repente los cómics se llenaron de destellos, efectos de luces, explosiones realistas, texturas, etc. Y eso dio paso a una moda que yo personalmente siempre detecté, que es el cómic fotorrealista con el Ross a la cabeza como autor pionero en el mainstream. Pero también ocurrió algo muy bueno a final de siglo, fue la explosión del cómic independiente. Fue un fenómeno global que ocurrió en todos los sectores de la cultura. Por ejemplo, en la música, la superficialidad de la movida madrileña dio paso a la edad de oro de la música independiente en España. Dentro del cine español surgió una gran cantidad de cineastas que internacionalizaron nuestro cine, o en lo literario aparecieron jóvenes como Lai Loriga y José Ángel Mañas que arrasaron en ventas. En el resto de países ocurrió lo mismo, el blockbuster junto al Star System de Hollywood prácticamente murió, y las películas, autores y actores, por ejemplo, procedentes de Sudán, arrasaron por todo el mundo en la taquilla y acapararon todos los premios, incluidos los Oscars. Y todo ese cómic independiente tenía una calidad brutal, y por primera vez cómics con calidad se convirtieron en bestsellers, obras sobre el holocausto, todo el mundo leía Slice of Life, incluso aparecieron cómics independientes de superhéroes. Y para colmo, autores procedentes del mainstream se independizaron, Frank Miller, Alan Moore, Mike Mignola o John Byrne, y crearon sellos independientes. Las grandes editoriales como Marvel y DC dijeron, esto no puede ser, hay que hacer algo. Querían que todo fuera como antes y se pusieron manos a la obra. En primer lugar, encontraron un escaparate espectacular para llamar la atención del lector y que volviera al género de superhéroes, el cine.
y colaborado en la adaptación de sus personajes estrellas, sabiendo que un éxito de taquilla se iba a convertir en millones de ventas. En segundo lugar, contrataron a todos esos autores nuevos independientes que les estaba fastidiando las ventas, suculentos contratos para atraerlos y con ellos a sus seguidores, y de repente Todd McFarlane, Jeff Smith, Sam Kiet, Kurt Busiek o Mark Millar los vimos haciendo cómics de Marvel. Era como si ahora viéramos a Almodóvar, a los Dardenne, a Yorgos Lanthimos o a Jim Jarmusch realizando películas de superhéroes. Bueno, pensamos, van a durar 2 días. Hoy todavía siguen haciendo superhéroes y el lector olvidó de dónde procedían. Hoy se piensan que han estado siempre en Marvel o DC. La tercera fase consistió en ahogar a las editoriales independientes. Si una saca un cómic sobre el nazismo, una grande saca 300 sobre el mismo tema, y el título de gran calidad de la pequeña editorial queda invisibilizado en la estantería de la librería. La mayoría de editoriales independientes, incluido en España, acabaron desapareciendo. Marvel y DC revirtieron el mercado a comienzo de este siglo con estas estrategias, extendiéndose a otros medios como el cine y la televisión, contratando a cualquier autor que les pudiera hacer la competencia y aplicando técnicas agresivas de marketing. Sin embargo, lo que va a definir al cómic mainstream del nuevo siglo, aquí hago un inciso, para indicar que da lo mismo en el cómic, en la música o en el cine, es que siempre ha existido productos underground, independientes y de gran calidad, pero dirigidos a una minoría y no definen el mercado ni al sector. El boom del cómic independiente que se vivió en los 90 murió al final de la primera década del siglo XXI, pero continúa en el mismo lugar que estaba antes de ese boom. Por ejemplo, en el sector del cine, hoy día vivimos una edad de oro en calidad cinematográfica, tanto en Hollywood como en España. La cantidad de obras maestras y magníficas películas que se estrenan es impresionante, pero ninguna de ellas se mueve en el mercado mainstream, de modo que no definen la tendencia del espectador. Pero sería absurdo y una idiotez expresar hoy día no se hace tan buen cine como antes. No solo sí se hace, sino que supera con creces, por ejemplo, a la década de los 80. Con el cómics es lo mismo, das una patada y salen obras maestras por todas partes, pero desafortunadamente no es lo que se lee mayoritariamente. Del mismo modo, el cómic español vive una edad de oro en lo que se refiere a la cantidad que se publica y sobre todo en la calidad, pero no en las ventas. Y sigo donde me había quedado. Lo que va a definir al cómic mainstream del nuevo siglo, según mi experiencia lectora, probablemente otros opinarán distinto, es la necesidad de editores, ocurre también con productores en el sector del cine, de alcanzar el mayor número de lectores. Esto también ocurría antes, pero se emplean caminos distintos. En este caso, la estrategia que se busca es la de contentar en todos los campos al lector, desde el religioso, el filosófico y el político. En una sociedad americana tan polarizada no se puede correr el riesgo de que un lector se sienta ofendido y te abandone. Tienes que predecir la tendencia de la mayoría, pero este mundo también se caracteriza por los cambios rápidos y constantes, así que la mejor estrategia es no tocar temas susceptibles para el lector. En décadas pasadas, Stan Lee hacía la siguiente reflexión en Spider-Man: no sé quién es más patriota, aquel que se marcha voluntario a la guerra de Vietnam para defender los intereses americanos o aquel que se hace objetor de conciencia y se manifiesta contra la guerra de Vietnam para defender los intereses americanos. Stan Lee no tomaba partida. Bueno, la tomaba pero no de un modo soterrado, pero habría el debate. Hoy sería un suicidio para la serie de Spider-Man y se da la siguiente reflexión: no sé quién es más patriota, quién apoya a nuestros amigos israelíes o quién se oponen a nuestros amigos israelíes. El editor se arriesga que tanto los de un bando como los de otro abandonen la serie. La mejor estrategia es no sacar el tema, y si eso lo hacemos con todo, al final los personajes acaban con mentalidad plana y las obras con tratamientos temáticos cero. Frank Miller planteó la siguiente reflexión en Daredevil: si entrego a este asesino saldrá libre gracias a sus contactos. Mejor sería matarlo y asegurarnos de que no matará nunca más. Miller podía abrir un debate sobre la pena de muerte y era leído por quienes estaban a favor y en contra. Hoy día sería imposible. Solo lo leería la mitad de los lectores. Este primer cuarto de siglo se caracterizó por el miedo de editores y la necesidad de contentar a todos, produciendo obras vacías, sin contenido y basando todo su potencial en el efectismo gratuito. La tendencia en este segundo cuarto de siglo parece ser todo lo contrario. Editores y productores parecen confiar en la necesidad de tomar partido. El estreno de la última película de Superman y seguramente el próximo estreno de Supergirl, de ser un éxito, podría cambiar radicalmente el mercado mainstream.
Dos títulos que deberían de ser dos más del montón seguramente acaben como detonante y arrastra al sector del cómic. Del mismo modo que la IA se impondrá y todo el mundo acabará empleando esta herramienta para mejorar o para ir más rápido en el trabajo. Sí, señor, pues así concluye el expediente Z de la semana. El folio de Ortega al expediente, ¿cuál sería? Nada, me ha gustado, me ha parecido de las crónicas más detalladas que ha hecho Juanjo hasta ahora, así que guay. Jesús, ¿algo que apuntar? Bueno, esto último, es verdad que hay que tener mucho cuidado con la IA, pero al final la IA es una herramienta. Lo que pasa es que hay que usarla bien en todos los sentidos, especialmente en el ético y moral. Correcto. ¿Y Javier? Pues nada, me gusta mucho la reflexión que ha hecho sobre el tema de los argumentos más, digamos, peliagudos, que siempre se utilizan en momentos del cómic, sobre todo porque la sociedad lo demandaba. Es lo que dice ahora somos una panzada de moña y no puedes poner nada porque te puedes ir la venta para arriba o la venta para abajo. O sea, también corta un poco la creatividad ese mojigaterio que hay por ahí. Correcto.